Si ahora mismo te preguntara qué libro ha marcado o ha cambiado tu vida, ¿qué me responderías? Comienzo así nuestro encuentro de martes porque fue precisamente un libro lo que cambió la vida de mi invitado de esta semana. El texto se llama Cómo viajar sin ver Latinoamérica en tránsito del escritor argentino Andrés Neumann. Y estoy seguro que este autor lo último que podía imaginar es que su obra inspiraría a un hombre de sangre mexicana y egipcia radicado actualmente en Madrid a recorrer el mundo vestido de mariachi. Tal como escuchaste. Él ha llegado a lugares como Buenos Aires, París, Copenhague, Nueva York, México, Puerto Rico, hasta convertirse en un fenómeno viral en las redes sociales. Quizás sus colegas todavía vean en él el especialista en relaciones internacionales, también ha trabajado como periodista, editor, pero el resto del mundo, el mundo digital, lo conoce como ese hombre que tiene como principal credencial un traje de charro y un sombrero. Hoy nos cuenta acerca de su periplo por medio mundo y de cómo este experimento, que comenzó hace ya 10 años, le ha hecho ver este lugar donde vivimos de una manera diferente. Bienvenido a la Casa Azul, el mariachi en tránsito, Karim Hauser. Pues muy bien, encantado de estar contigo, Carlos, en esta tarde aquí en Madrid. Es mediodía por allá en Nueva York y pues efectivamente tengo curioso que hayas empezado mencionando a Andrés Neumann. Antes de sentarme a hablar contigo, he justamente ido a agarrar de mi librería. Iba a decir coger, pero ya ves que luego, pues eso se dice mucho aquí en España y menos del otro lado del Atlántico, ¿no? Pero esto, he cogido el libro de Andrés Neumann, Cómo viajar sin ver, que además una vez me lo encontré en una feria del libro, ni más ni menos que en Sevilla. Y escuché una cosa maravillosa, porque ahora que estamos en el mundo del podcast y del audio, de la radio, el mundo del sonido, del cual soy muy fan y en el cual he trabajado también durante años, pues llegué el año, fíjate, en el año 2010. Pero bueno, el caso es que te lo voy a mostrar, ya sé que esto no se ve, pero tú sí lo puedes ver porque estamos en una llamada de Zoom y entonces puedes ver esto. Tengo un autógrafo de Andrés Neumann que pone Andrés Neumann, cómo viajar sin ver es para Karim que vive y mira en tránsito, como corresponde. Un abrazo bien grande a escala DF, es decir, Ciudad de México, de parte de Andrés Neumann. Y este libro me lo firmó Andrés Neumann porque yo pasaba en Sevilla de casualidad y escuché cómo habían elegido un par de sus capítulos y los habían recreado en audio con algún sonido de aeropuerto, justamente algún sonido de aterrizaje o despegue de avión, de azafata, todo esto, ¿no? Que es lo que viene muy retratado en este periplo de Andrés Neumann, en el cual me inspiré para descontextualizar a un mariachi, ¿no? Y me pareció todo como suele ser muy casual. O sea, es decir, yo creo mucho en que las coincidencias suceden por algo y en que muchas veces se alinean las cosas y los encuentros porque tienen que suceder, ¿no? Entonces, en ese momento le expliqué que yo acababa de comenzar un proyecto inspirado en este libro, Cómo viajar sin ver, Latinoamérica en tránsito, donde habla de registrar el mundo en parpadeos, en muchos de estos lugares a los que al autor le tocaba solo visitar durante unas breves horas y que en esas breves horas, porque él estaba de un lado para otro de Latinoamérica para promover un libro por el que había ganado un premio, pues solo le daba tiempo de registrar eso, quizás a la persona que lo atendía en la recepción del hotel o alguna de las citas que tenía con la intelectualidad de Lima o de Asunción o de Buenos Aires o de Ciudad de México o de Bogotá, con mucho humor, mucho sentido del humor
que es algo que me parece fundamental en la vida. También fui en esa misma época, cuando estaba leyendo el libro, fui a ver un monólogo de un amigo mío, Alberto García, que vive aquí en Madrid, que es hispano-mexicano, es decir, él se crió en México de padres españoles que habían salido durante la Guerra Civil, y entonces él hacía toda una puesta en escena sobre su identidad, sobre las referencias de su infancia, sobre escuchar un español con un acento español o peninsular en casa, pero tener una bandera que no era la rojigualda, la que se conoce de España, sino una bandera tricolor, que es la de los republicanos. Y todo esto lo contaba en escena vistiéndose de charro, ¿no? O de mariachi. Y entonces me gustó mucho la idea de apropiarme, o bueno, realmente más que apropiarme, ¿no? Fue como reinterpretar estas dos, ¿cómo decir?, estímulos o estas dos obras que acababa yo de leer o de ver, ¿no? De digerir. Y entonces creé, producto de estas dos cosas, una amalgama, que era pues un mariachi que estaba en tránsito. ¿Por qué? Pues porque, como decía uno de los comentarios cuando salió el primer artículo que publiqué justamente en BBC Mundo, donde trabajé varios años, y mis amigos y compañeros me decían, por favor, escribe la nota. Escribí la nota y luego, como bien sabes, pues hay muchos comentarios, ¿no? De esto no es auténtico, este está burlando de la figura del mariachi, tal, y como el artículo se llamaba ¿Por qué viajo, por qué recorro el mundo vestido de mariachi? Y alguien me había respondido, porque puedo. Entonces me pareció muy gracioso porque, pues sí, todo esto fue porque, bueno, yo vivo en Madrid desde hace muchos años, bueno, 16 años, y trabajo en una institución muy seria y todo que se llama Casa Árabe, porque pues conozco bien el mundo el mundo árabe, el Medio Oriente, hablo árabe por mi madre que es egipcia, pero pues iba a tener que hacer una serie de saltos por el mundo debido a este trabajo, ¿no? Tenía que ir a París, tenía que ir a Estambul, tenía que ir a Doha, y fue el principio de el experimento, que voy a bajar a estos lugares y pues hago un pequeño experimento histriónico, ¿no? Y me gustaría ver qué pasa. Parece un mariachi en Estambul, así de la nada, o en Doha, ¿no? En Qatar, todavía más. Ahora, como ya hubo un mundial ahí y fueron todos los mexicanos a ver a su equipo y todos llevaban sombrero, ya es muy normal ver a gente con sombrero de charro en Medio Oriente, ¿no? Pero en el 2014, pues sí que mucha gente me miraba como, pues como un marciano, ¿no? Entonces, a partir de ahí comenzó el experimento, te digo, eso fue en el año 2014, acaba de cumplir una década, y por eso volvimos a publicar en BBC Mundo un artículo, digamos, más actualizado sobre este viaje, esta odisea que me ha llevado por, la verdad, ya, pues, más de 40 ciudades por el mundo. Soy un mariachi de fantasía, es decir, yo me he creado un personaje que es un mariachi que va por el mundo, es totalmente en tránsito, es una figura efímera que cuando puedo, cuando termino de trabajar, por las tardes, el fin de semana o alguna vez prolongo un día o dos más, es cuando salía, ¿no? En plan Clark Kent, que va y se cambia en una cabina telefónica, bueno, más o menos, ¿no? Porque luego el sombrero, no crean que cabe en cualquier lugar y menos en una cabina telefónica, ¿no? Digamos que a partir de los primeros 3 o 4 viajes, que fue cuando aproveché, digamos, viajes de trabajo, posteriormente ya, digamos que el gusanito de salir a hacer pues más intervenciones del espacio, que es lo que yo suelo usar, ¿no? Es una figura totalmente asociada con México, con la Plaza Garibaldi, o el estado, o Guadalajara, o ¿no? El estado de Jalisco, aunque realmente el mariachi es un poco más de Nayarit, un poco más al norte de Jalisco. También me comencé a informar de qué era esto que estaba yo haciendo, de cuál es el origen del mariachi y cómo el propio mariachi es un sincretismo, es el resultado
una serie de evoluciones, ¿no? De la música. Normalmente eran de 3 a 5 músicos, iban además vestidos con sombreros sí de ala ancha, pero solían ser vamos a decir, de paja, ¿no? Para que entienda todo el mundo. Y también vestían con trajes más bien blancos vamos, algodón no refinado. Y todo eso se fue modificando con el tiempo, ¿no? Llegaron los vientos, las trompetas, que tienen pues un origen bastante más gitano. Y luego también en el siglo XX ya se les cambió el atuendo. Y por eso pues decimos que los mariachis van vestidos de charro, pero los charros no les vayas a decir a ellos que son mariachis, porque los charros son los profesionales de la charrería, que es un deporte de equitación y que no tiene nada que ver con cantar canciones, ¿no? Pasa que en el siglo XX, cuando se decidió que México iba a tener una nueva imagen postrevolucionaria y demás, pues digamos en las películas y todo eso, fue cuando ya empezaron a vestir a los charros, perdón, a los mariachis de charro. Pues este sincretismo para mí permitía salirse y darle una vuelta más a este sincretismo, decir, oye, ¿por qué no puede ser un mariachi que además pues aparezca en París y hable francés y aparezca en el Cairo y hable árabe y entre en contacto y en diálogo con la gente y es una figura irreverente y no se toma en serio y cuando estuve en Nueva York también fue pues todo un caso, aunque todo el mundo sabe que es un mariachi, pero pues yo voy y me meto con la policía montada y me cuelo en una filmación y, ¿sabes? O sea, también el ir como solo, en general, causa como extrañamiento, ¿no? Y ese extrañamiento es algo que los surrealistas buscaban en su época, ¿no? Se le llamaba en francés dépaysement, que es sacar de su país, sacar de su contexto y causar extrañamiento, ¿no? El famoso paraguas en una sala de operaciones, en un quirófano, que te digan qué es eso, de dónde eres, que se imaginen. Hay gente que sabe lo que es, hay gente que no sabe lo que es y que te empiezan a decir, a mí en Estambul me dijeron, torero. Pues no, compañeros, no, no es un torero, pero es cierto que el traje de charro sí que está inspirado en el charro salmantino de aquí, de España, de Salamanca. También entiendes por qué la gente se confunde, porque sí que tiene guiños o tiene orígenes, ¿no? Múltiples. Ver qué cosas me gustaba decir también con este personaje, ¿no? De pronto, pues cosas vinculadas con el medio ambiente o ahora mismo, pues desde luego que soy un mariachi pro-palestino, o sea, me queda clarísimo que es una causa que hay que abrazar y que, ¿no? Un poco se colorea aprovechando que también en México tenemos cosas tricolores y que coinciden con los tricolores de la bandera palestina, pues venga, ¿sabes? Me la pongo. ¿Y qué tal? ¿Cómo llevas esta mezcla de madre egipcia, padre mexicano, vives en Madrid? ¿Me hablas un poquito de esa mezcla? ¿Cómo la vives tú? Bueno, y la verdad es que la vivo bien. Siempre la gente me pregunta aquí cuando presento actos que por qué hablo como mexicano, ¿no? Y les digo, bueno, pues porque lo soy. O sea, es que has aprendido en México el español, porque es que, vamos, qué acentazo. Y digo, no, bueno, pues es que sí, mi padre es mexicano, he nacido en México, pero además, pues uno tiene todo el derecho, bueno, no solo todo el derecho, que uno es producto de su contexto y esto es lo que yo tengo, que es una identidad híbrida y que me permite también ir y venir entre diferentes culturas, ¿no? Y yo, bueno, creo que, no sé, para toda la gente ahí que tenga identidades híbridas, que sean biculturales, triculturales, o lo que sea, multiculturales, sí que hay momentos en los que creo yo, lo hablaba con mi hijo que tiene 18 años ahora, ¿no? Y que también, pues él tiene otra hibridación, porque su madre es inglesa, anglo-libanesa, ¿no? Entonces le vamos sumando más vueltas a la tuerca, ¿no? Pero le decía, claro que hay momentos complicados, ¿no? Cuando estamos creciendo, cuando tenemos de por sí la adolescencia, que son momentos de definición o de inseguridades y demás, sí que puede llegar a ser un poco, a veces como, no sé si llamarlo un estorbo, ¿no? Pero sí no poder ser más simple, vamos a decir, ¿no? Y yo creo que conforme vamos creciendo, vamos encontrando, nos vamos asentando y vamos sintiéndonos bien en nuestra piel, ¿no?
No sé, yo desde luego celebro la diversidad. Es cierto que a veces no es tan fácil gestionarla. Sabemos que entre más variables tenga una ecuación, pues bueno, es más compleja, ¿no? No sé, yo hoy por hoy, bueno, yo ya pasé, tengo más de 50 años, aunque luego con el sombrero y demás y cierta agilidad corporal no lo parezca, pero sí creo que, bueno, celebro, te digo, pues mis múltiples pertenencias, ¿no? Porque también llevo muchos años viviendo fuera de México, he vivido en Londres, he vivido en Montreal, he vivido en El Cairo, ahora vivo en Madrid, pues sí tengo una mayor adaptabilidad a muchas situaciones, ¿no? Reviso tu sitio web y dice dirección sin trono ni reina, sin horario y sin fecha en el calendario. Esta parte humorística o cosa, por dónde llega? Y si también, de cierta manera, ves también tú la vida con un poco de humor, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo sin humor no somos capaces, o sea, explotamos, ¿sabes? O sea, de toda la cantidad de malas noticias y de oscuridad, ¿no? Que hay ahora mismo en el mundo y de las opciones electorales que tenemos, ¿no? Que dices, vamos, sin ir muy lejos, ahí donde vives tú, ¿qué te voy a contar? O sea, tener que ahora elegir entre dos octogenarios, cada uno peor que el otro es como para inventarse más y más chistes, porque no hay otra forma de sobrevivir eso de forma cuerda, ¿no? O sana. Y yo, bueno, por supuesto que siendo mexicano, tenemos un sentido del humor bastante avanzado, un gran repertorio de dichos y proverbios. Tenemos todas esas rancheras, ¿verdad? Que admito, no me las sé todas de memoria. Claro, yo llevo haciendo también un calendario con las 12 mejores fotos del mariachi año tras año. Acabo de publicar lo que es el décimo y según yo va a ser el último calendario, porque también, pobrecitos, los árboles del mundo, pues cada mes tiene al principio usaba yo proverbios del dicharachero mexicano y poco a poco, como soy poeta también, pues me he inventado mis propios proverbios, ¿no? Y me decía una amiga, una compañera de trabajo que sí que los revisa mes con mes para ver si hay algo que encaja con su situación actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el calendario de este año 2024, ¿verdad? Que tiene aquí una portada fantástica en Nápoles y en enero hago un repaso de todas las portadas que he hecho en años anteriores. Ahí está efectivamente la más famosa digamos, me llevó a la fama mundial, que es el mariachi metido en un partido de cricket en Cambridge, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, el dicharacho es 1-0 a favor del sombrero. Estas son ocurrencias, ¿no? Esta, por ejemplo, digamos, en una terraza, en una azotea, en un mercado muy importante de Tánger, que me encontré unas escaleritas allá atrás y es aprovechar un poco lo que decía Shakespeare, ¿no? Que era all the world's a stage, ¿no? Que es todo el mundo es un escenario y sí que me lo tomé muy en serio, ¿no? Entonces aquí aparece la figura imponente de un mariachi casi sobrevolando la plaza de Tánger y aquí pongo, llego al techo en un do de pecho. Pero bueno, sí, es un poco tomarse la vida con un poco de ligereza. Te digo, pues sí es un mariachi irreverente. Me ha acercado al inicio de este experimento. Intentaba yo distintas cosas, ¿no? Entonces hubo un año en el que dije, me voy a acercar de los uniformados que hay en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chile están los carabineros, ¿no? Que normalmente no son particularmente juguetones, ¿verdad? Y aún así, como que accedieron a tomarse una foto con el mariachi y a uno de ellos pues le saqué una sonrisa. La policía montada en Nueva York, la que está ahí en Central Station, bueno, ellos sí deben estar acostumbradísimos a que les tomen 13,000 fotos al día, entonces ellos pues estaban muertos de risa y por supuesto que a la primera se tomaron la foto con el mariachi, ¿no? Pero curiosamente, en el país de origen del mariachi y el mío, en México, pues no se puede ni siquiera entrar al castillo de Chapultepec con el atuendo, porque resulta que es un uniforme, o sea, y no se puede entrar a ciertos lugares con uniforme. Y lo mismo me ha sucedido en el Partenón, en Grecia, en el Duomo de Milán, no se puede ir
bueno, en este caso no es con uniforme, es disfrazado de nada, ni de novio y de novia, o sea, son lugares como con ciertos códigos en los donde no puedes acceder vestido de cualquier cosa, ¿no? Ya sea de Ronald McDonald o de Mariachi in Transit, ¿no? Pero me gustó mucho ese experimento con la ley, vamos a decir, porque era realmente muy irreverente, porque yo, es cierto que sí que llevo un uniforme, aunque sea de charro. ¿Tienes uno solo? ¿Un solo traje de mariachi? No, ya no. Tengo tres. Uno que ya, pobrecito, está en vías de extinción, porque, bueno, fue el primer traje, era, digamos, de una calidad baja, pero me salió muy barato y era cuando era todavía muy experimental esto y que se me rompió en un par de ocasiones, en un salto justamente en Nueva York. Tuve que llevarlo ahí con una coreana ¿cómo se llama? En Washington Square para que me lo arreglara y me hiciera un surcido invisible y estoy ahí negociando con la coreana que me quería cobrar casi más que lo que me costó el traje. Y ya después de eso, cuando vi que estaba triunfando el proyecto y que necesitaba un pantalón más sólido para mis distintos stunts, ¿no? Como mis distintas acrobacias, pues ya me fui a hacer uno a medida. ¿No? Entonces no hay trajes de muy caros, ¿no? Los que seguramente llevaba Plácido Domingo, pero yo me fui por una versión buena, pero no muy cara. Y era siempre así un traje negro hasta que hace un par de años, cuando la pandemia y eso, bueno, ya son más años, pero estuve pensando en qué podemos hacer con este mariachi, ¿no? Renovarse o morir. Y entonces pensé en un traje bicolor. Salió en algún momento una foto viral de un mariachi en la nieve, creo que era en Canadá, que iba de rojo y blanco y me gustó muchísimo. Dije, pues mira, me voy por este rojo y blanco y lo estrené hace ya 2 años. Entonces lo he usado en alguna ocasión. El negro me sigue pareciendo el clásico. Aguanta además muy bien el trajín del viaje, cosa que un traje blanco, como sabemos, es muy delicado, sobre todo si te llueve o si te salpica cualquier bicicleta en Copenhague o donde sea, ¿no? Pero sí, ya tengo pues dos trajes, tres sombreros, hay que estar preparado. ¿Qué opinas de viajar solo? Yo empecé a viajar solo en mi primer viaje a Europa, que tenía yo 17 años y iba yo con una amiga muy querida, pero nos separamos en un momento dado del viaje porque teníamos intereses diferentes de lo que queríamos ver. Y entonces a partir de ahí me tocó viajar solo. Estuve un par de días, pues, inseguro, temeroso, pero me di cuenta, sobre todo aquí en Europa, que era muy fácil. En la época, además, no había ni móviles, celulares, de cómo resolverte la existencia y buscar en Google, no sé qué. Entonces, sí o sí tenías como que conversar con la gente y dónde te quedas tú y en qué albergue de juventud y cómo le hacemos y luego te los volvías a encontrar en la siguiente parada. Ah, mira, nos vimos en Niza y ahora estamos en Roma y, oye, pues vamos juntos acá, allá. Entonces, siempre me ha gustado mucho lo que decía Vinicius de Moraes, el arte del encuentro, ¿no? Empezaba yo también cuando hablamos cuando empezó la entrevista, hablar de estas casualidades que te suceden en el camino, ¿no? Along the way, qué pasa en el camino. Y desde luego, por supuesto que ir con un personaje como el que llevo, con un sombrero que es casi como un ovni, ¿no? Que no pasa nada desapercibido, pues obtengo muchísima atención, me invitan a algún lugar o a otro. Luego, pues también como hablo pues los idiomas y demás, pues me es fácil, claro, responder a lo que quieren saber, bromear. Y lo que sí he hecho desde siempre, he tenido mucho recelo de las selfies, ¿no? O los selfies. Uno, porque no son buenas fotos, aunque yo no soy fotógrafo profesional, pero digamos que tengo un ojo entrenado, he sido editor sabes, de revista, en fin, de la página web, de tal, y sé que es una buena foto. Y la selfie, o sea, yo creo que tiene un 99% de posibilidades de no ser una buena foto. Pero una selfie con un sombrero de charro o de mariachi, pues ya te puedo contar yo que las probabilidades de que eso sea una buena foto son casi nulas, ¿no? Necesitas cierta perspectiva y luego, pues también yo quiero interactuar con la gente, no me interesa interactuar con mi celular.
eso obliga a que yo tenga que buscarme un fotógrafo en cada uno de estos lugares. Entonces hay lugares donde sé que conozco a gente o a gente que conoce a gente. Voy averiguando, oye, tú tendrás un par de horas, dos, tres, lo que tú me puedas dar para acompañarme a dar un paseo por tu ciudad. Y además, pues si es tu ciudad, tendrás alguna sugerencia, ¿no? De, oye, mira, esta calle tiene una casa no sé cuál, o hay un café increíble, o una panadería, o a una escultura, en fin. Entonces me gusta mucho buscar ese acompañamiento, ¿no? Entonces sí voy solo, pero luego durante varios momentos de mi viaje sí que estoy acompañado, ¿no? Y luego pues suceden cosas, conozco gente. Y bueno, lo cierto es que muchas veces viajar solo te permite una agilidad, ¿no? A la hora de, pues, cambios de planes, ¿sabes? O sea, no hay toda esa parte que si tú quieres, vamos a decir, en plan como productor audiovisual, conseguir más cosas, ir más allá, es de alguna forma más sencillo, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. No es un crew, ¿no? Un Un grupo de equipo. gente, un equipo de gente de seis o siete que dices, ¿y ahora dónde los meto? Y no cabemos en este restaurancito italiano y ya solo yo y mi sombrero somos como tres personas. Entonces, muchas veces me es más sencillo simplemente, ¿no? Gestionar estos viajes que además son de 2 o 3 días, ¿no? De Madrid, Milán y me voy un viernes, regreso el domingo porque el lunes estoy en la oficina. ¿Cómo es un día de tu vida cuando no estás con Mariachi en Transit? Pues es casi un día como de oficina, ¿sabes? O sea, no voy a decir 9 to 5, ¿no? De 9 a 5, pero más o menos, vamos a decir de 10 a 6. Vamos, me levanto, desayuno, hago mis estiramientos, me voy al trabajo, mando muchísimos correos electrónicos, hago bastantes llamadas por teléfono, voy programando las actividades culturales que hago en Casa Árabe y luego, bueno, pues dependiendo del día, aquí en Madrid hay una vida cultural muy rica. Entonces, pues si un día hay una exposición, otro día hay un concierto, otro día hay una obra de teatro. O sea, sí me nutro muchísimo también de lo que hay aquí, de lo que hay en el espacio cultural madrileño. Tengo pues buenos amigos en el mundo de la poesía, en el mundo del performance. Yo estaba viendo también que parte de Mariachi in Transit había sido a partir de la crisis de los 40 o algo así, y te quería preguntar cómo te defines o cómo se ve la vida antes y después de los 40. Pues no sé, igual y me tronan más las rodillas, ¿eh? Bueno, no sé, yo creo que cada etapa de la vida es única, ¿no? Y cada una tiene sus destellos. La crisis de los 40 o que puede llegarte en los 50 no tiene por qué ser ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, pues ya te contaba, yo he tenido distintas también ambiciones. Yo estudié Relaciones Internacionales en México, luego estudié un máster o una maestría en periodismo en Inglaterra, pero también estudié teatro en México y en algún momento dado de mi vida yo quería ser actor y bueno, por digamos cosas de la vida preferí dedicarme al periodismo, pero siempre tenía ese gusanito también, ¿no? Y al hacer radio, muchas veces cuando estaba en Londres también hacía algunos personajes, oye, necesitamos que hagas un voz de tal, ¿no? O acento de tal, cosa que en la BBC en inglés no se permitían, o sea, los ingleses no pueden poner acento de latino, ni de árabe, ni de francés, ni de pero yo sí, porque al justamente no ser, sabes, British, ¿no? Inglés, británico, decía yo, pues yo te puedo hacer un Hispanic accent y te puedo hacer un Arabic accent y I can do a little French accent as well. Y entonces me decían, por supuesto que nos encanta que nos hagas estos voiceovers, no te estás burlando de la gente, pero... ¿no? Le das un poquito de sabor y de color al asunto, ¿no? Entonces, a mí mi crisis de los 40 me llegó porque, claro, en la época, pues estaban aquí, estábamos también en un momento en el que lo que yo hacía en mi trabajo, pues me parecía un poco aburrido y fue un poco a partir de ahí que dije, voy a aprovechar que tengo estos viajes que se aproximan, pues para hacer un poco el guiñol, para salir ahí, hacer el payaso y ver qué pasa, ¿no? Realmente era como un experimento. La primera vez que salí
no sabía muy bien cuál iba a ser la reacción, sí estaba yo bastante inseguro, ¿no? Porque iba solo, efectivamente, no tenía yo guardaespaldas que me diga, oye, cuidado, ¿no? Viene alguien a tu derecha, a tu izquierda, pero bueno, también yo creo que tengo también ya bastante callo o kilometraje, ya hay muchas cosas que no me preocupan, ¿no? Cosas a nivel tipo hacer el ridículo y todo esto, que hay gente que dice, no sé cómo puedes hacer esto y que no sabes, se te caiga la cara de vergüenza. Y digo, bueno, pues porque me parece divertido. Y luego he descubierto cosas muy inesperadas, ¿no? Como curiosas, como cuando estuve en Dubrovnik, ¿no? En la antigua Yugoslavia. Y yo ya había oído hablar de esto porque me había contactado una vez por Facebook un fan también, que es productor. Y me dijo, quiero hacer la historia del mariachi yugoslavo. Y digo, ¿cómo es esto? Me dijo, sí, cuando en los años 70, digamos, Tito, el gobernante, el presidente de Yugoslavia, era muy cercano también al México este que promovía, como decía, el orgullo del tercer mundo, vamos a decir, o el no estar alineado, esto, perdón, era los no alineados, ¿no? Entonces, en el mundo de los no alineados, del cual Tito era un campeón, pues México también estaba por ahí en esa misma órbita y hubo un acercamiento cultural de tal suerte que el mundo mariachi, y vuelvo al tema de esa conexión gitana y de las trompetas y todo esto que es muy también del este europeo, pues conectaron súper bien. Y entonces había también grupos de mariachis en Yugoslavia. Y cuando estuve yo, te digo, en Dubrovnik, me encontré a alguien que me dijo, oye, teníamos el mariachi Mostar o no sé qué, y luego me fui a un restaurante y me empezaron a decir que se sabían todos que había encantado, no sé en qué época, me decía el camarero la canción esta de Mamá Juanita en el estadio, y digo, pues, ¿y esta cuál es la de Mamá Juanita? Y me empieza a cantar la canción, y era ni más ni menos que Las Mañanitas, solo que cantada en serbo-croata, ¿no? Y yo estaba partido de la risa, digo, no me puedo creer que la gente sepa, y la cantaban como con encendedores, ¿no? Como a la antigua usanza, como en un estadio. Y digo, pero esto es una canción de cumpleaños, o sea, también la han descontextualizado completamente y para ustedes es otra cosa, es un himno a no sé qué señora que se llama Mamá Juanita cuando nosotros se las cantamos a la gente cuando cumplen años, ¿no? Bueno, pues con todo el respeto, pero en Cuba la canción de El Rey se dice que es el himno de los borrachos, porque una vez que tú estás bien, bien borracho, tú tienes que cantar, pero sigo siendo el rey sí o sí. Eso no puede fallar. Pues mira, con el rey tengo una de mis anécdotas favoritas que la suelo contar casi siempre que hablo de esto, de este proyecto, ¿no? Que estaba yo en Buenos Aires bajando en un atardecer espectacular, no sé si era, ¿cómo se llama este barrio? Palermo, creo. Y en la esquina de una iglesia y en las escalinatas que llevaban a la iglesia, había un bulto como de cobijas, ¿no? Y entonces se empieza a mover el bulto en este atardecer glorioso bonaerense y de pronto del bulto sale un teporocho, que es en mexicano un borrachito, y se empieza a frotar los ojos, realmente asegurarse de lo que ve es cierto, y se incorpora al espacio, se incorpora en la vertical, ¿vale? Y de pronto desde donde está, así con sus lagañas y todo, extiende un brazo hacia mí y me interpela con un, yo sé bien que estoy afuera, ¿no? Entonces en ese momento se para un señor que venía con un carrito con un bebé y yo obviamente le contesto, pero el día en que yo me muera y ya empezamos a cantar los dos. Él obviamente diciendo, sí, que tendrás que llorar, llorar y llorar. Bueno, entonces fue como un momento tan, tan mágico. Cantamos la canción los dos juntos y al final me dice, che, pibe, me habéis hecho el día. Y le dije, no, 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 vos a mí me lo habéis hecho. Fue una conexión, ¿no? De alguien que de verdad estaba fuera, ¿sabes? O sea, es una canción que finalmente lo podrás, como dices en Cuba, asociar a la gente que simplemente está borracha y se inspira y lo dice. Y luego este era un auténtico outsider, ese era un marginado de verdad, ¿sabes? Que decías que estoy afuera. Y cobraba muchísimo sentido que una persona, un indigente como él, cantara al rey, ¿no? Y que se viera de pronto recuperando cierta dignidad entonando esta canción con este mariachi de fantasía salido de la nada, ¿no?
¿Cuál es el próximo destino de este mariachi? Estoy ahora mismo en revisión, ¿sabes? Llevo una década y una década es bastante. Una década es bastante. Entonces hay gente que me dice, desde un principio tendrías que hacer una serie, tendría que hacer esto mucho más video, mucho más, ¿sabes? Pequeños capítulos donde realmente se vea todo lo que es el making of, lo que hay detrás de la escena, cómo llegas a un lugar, ¿sabes? Cómo apareces, etcétera. Y sí, en algún momento me daban muchas ganas también de meterme en temas como de la gastronomía, ¿no? ¿Sabes? Ir preguntando qué es lo que comen aquí y obviamente bromear un poco con eso, intervenir también, ¿no? Eso no, pues yo le echaría un poquito de chipotle, pero la verdad no lo sé muy bien, ¿eh? No lo sé muy bien, estoy reevaluando. Digo, más allá de que no he estado ni en Oceanía, pero ni en China, ni en Japón, ni todo esto, que sería un hit, pero Casa Árabe desde luego no me va a llevar a Japón. Es bastante más complicado. La India también me parecería fantástico, ¿no? Poder hacer el último reto sería hacer una coreografía de Bollywood con el Mariachi in Transit alguna ensayo, por lo menos, de una peli de Hollywood, de Bollywood, perdón. Pero si no, la verdad, no sé muy bien, ¿eh? Estoy ahora mismo, te digo, valorando o evaluando qué tipo de futuro le depara al proyecto. Pues desde aquí, mira, yo lo que necesites en lo que te pueda ayudar, aquí me tienes y no te robo más minutos que sé que tienes que salir. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Carlos, y pues encantado también de participar en tu podcast. Saludos a tus radioescuchas y esperamos vernos en Nueva York, quizás en algún futuro. Punto final por esta semana. Si tuvieras que viajar el mundo vestido de algo, ¿de qué lo harías? Ahí te dejo una segunda pregunta para que me la respondas en los comentarios. En 7 días vuelvo con más historias para compartir. Mi nombre es Carlos y desde la Casa Azul te deseo feliz martes.